Cualquiera podría haber sido víctima de estos delincuentes, menores pero delincuentes, en definitiva, y asesinos también, por el acto que cometieron, terrible. Bueno, voy a saludar a Pilar, que es compañera, educadora social y compañera de María Belén. Ella está en el Centro de Menores de Badajoz. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted no ha estado en esas casas tuteladas? ¿Trabaja en el centro siempre o también ha tenido que, lidiar con estos menores? Pues mira, te cuento, dentro del ámbito de reforma existen varios recursos en el que yo ejerzo mis funciones, un centro de internamiento, que es el más restrictivo, y en el caso de nuestra compañera Belén, un recurso en medio abierto. ¿Eso qué significa, recurso medio abierto? El recurso en medio abierto quiere decir que ahí acuden chicos que han tenido una sentencia en firme. Dentro de las medidas que recoge la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, se encuentra la de convivencia en grupo educativo, un recurso residencial, donde existe personal educativo y entonces ellos hacen vida allí como si fuera un hogar. Ya, pero vamos a ver, ahí solamente van chicos que supuestamente no son problemáticos, porque estos tenían antecedentes como, en fin, para llenar un libro. Exacto, ahí el perfil de los menores que hayan cometido un delito. Sí. Tiene que haber una sentencia firme, por lo tanto, claro, han cometido actos delictivos. ¿Y no era más lógico que estos chicos con actos delictivos notables hubieran estado en ese centro recluidos en lugar de en un piso tutelado? Claro, es que quien decide el recurso al que deben ir es el juzgado, el juez de menores en este caso. El fiscal solicita la medida más acorde a las circunstancias del menor, siempre asesorado por un equipo técnico que hace un estudio de las circunstancias del menor, su edad, su madurez, los expedientes que tengan abiertos, etcétera. Entonces hace una valoración global y de ahí ya se decide qué recurso es el más apropiado para este menor en concreto. Pilar, ¿usted conocía a María Belén? Personalmente no. Bueno, se ha dicho que recibía amenazas y que tuvo algún problema con alguno de estos chicos que luego la asesinó, ¿no? Sí, es verdad que dentro del gremio nuestro de la educación social, al final tenemos contacto unos con otros y sobre todo cuando trabajamos en el mismo ámbito. Y es verdad que es conocido por todos que en estos pisos hay problemas y que las compañeras están en riesgo, porque sufren amenazas, están ellas solas ante este tipo de situaciones que son las que tienen que gestionarlas y hacerle frente. No es en el caso como en el centro donde yo trabajo, que tenemos personal de seguridad y aparte otras medidas que de alguna manera nos frenan ese tipo de agresiones al personal educativo que trabajamos allí. Claro, pero en estos pisos tutelados ha habido denuncias, según parece, de otras compañeras de ustedes por ser agredidas por algunos de estos chicos, ¿no? Más conflictivos, sí. Más problemáticos. Todo eso no ha llevado a pensar que era necesario incrementar la seguridad en esos pisos. Pues no es posible dejar a una mujer con 3 o 4 chicos de 14, 15 años, pero que bueno, al final se comportan como adultos a la hora de cometer este tipo de acciones criminales. Claro, el problema con el que nos encontramos es que estos menores se han derivado a este tipo de recursos por haber cometido delitos, pero una vez dentro de estos recursos siguen cometiendo delitos, porque un delito de amenazas graves, de agresiones físicas, eso también se consideran delitos. El problema, y esto lo estamos reivindicando, es que se nos debería considerar autoridad pública y que este tipo de delitos se han considerado atentado a la autoridad. ¿Se van a poner medidas a partir de esto? Según tenemos entendido, están valorando la situación. Desde los sindicatos y desde los colegios profesionales, tanto de educador social como de trabajo social, se están empezando a valorar la situación y a hacer concentraciones para exigir más medidas de seguridad. Claro. Pues adiós, Pilar, gracias y que tengan ustedes, en fin, éxito en sus reivindicaciones, porque creo que las merecen, Gracias. Y son fundamentales para su integridad física. Educadora social del Centro de Menores de Badajoz. Voy a saludar a Raúl Montaño, que es abogado de la familia de Belén Cortés. Raúl, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha fallado aquí, Raúl? Según ustedes, según lo que usted ya ha estudiado, investigado y, en fin, ya analizado y concluido. Pues ha fallado varias cosas. En este momento que la instrucción está comenzando, la familia lo que quería trasladar era el apoyo que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado han tenido con ellos, y sobre todo darle la enhorabuena por la actuación, que aunque haya sido tarde porque ha fallado algo, se ha podido detener a estos menores a la mayor brevedad y, por supuesto, pasarla a disposición judicial. En cuanto a la respuesta a esa pregunta, es difícil porque habrá que pensar mucho a lo largo de esta instrucción y ver los protocolos y las prevenciones de riesgos laborales de este tipo de centros. Ahora mismo no podemos aventurar y decir exactamente lo que ha fallado, pero lo que no sabemos si es un fallo o no, pero hay personas que no pueden estar solas con 4 menores. ¿Qué le han contado a ustedes los investigadores que se pueda contar sobre la causa por la que estos chicos de 14 y 15 años actúan con esa frialdad para asesinar a esta educadora social, a Belén? Pues mira, este hecho de que sean menores también le garantiza una protección. Ya incluso en el tema del procedimiento judicial, como bien sabe, tiene un carácter reservado, es decir, tanto el atestado como los autos que constan en el juzgado y en la Fiscalía de Menores, al tener ese carácter reservado, las partes no podemos realizar manifestaciones públicas ni privadas en relación a los mismos. Es más, esta acusación particular, que ya está personada en forma, se quiere garantizar todo el procedimiento para que sea limpio y que luego en un futuro carezca de nulidades. Pero sí que se ha podido, es público y notorio todas las informaciones que se han ido dando y son reales. A priori, sin entrar en declaraciones de los autos, que consten en autos y lo que ha ido manifestando la misma policía en sus fuentes lo que consta es que no se sabe bien cuál ha sido el motivo. Pero es que estudiar o pensar cuál ha sido el motivo, es que no hay motivo para hacer esta crueldad. Es una agresividad desmedida y, sobre todo, es una agresividad que sí que el colectivo, como bien se ha estado diciendo estos días, ya había avisado. Por lo tanto, ha fallado la rapidez, yo creo, en tomar algunas medidas drásticas a las informaciones que se estaban dando por los empleados. Sobre todo, bueno, ya se sabe que sí, que fue golpeada primero y luego estrangulada con un cinturón. Esa es la causa de la muerte de María Belén, ¿verdad? Que luego... no tenemos todavía acceso a la autopsia. Eso trascendió ayer, lo han contado los medios, y que luego robaron el coche de la propia Belén Cortés para fugarse en él. Y luego tuvieron un accidente, siguieron en autostop hasta Mérida y allí ya fueron detenidos. Entonces, me pregunto, ¿cómo es posible que 2 chicos con antecedentes tan serios y tan graves como los que se han conocido también, ya han trascendido, alguno con delitos cometidos, más de 25 delitos cometidos en un solo fin de semana? Creo que es el chico de 15 años que además tenía la afición a robar coches, ¿no? y conducirlos. Bien. ¿Cómo es posible que con esos antecedentes, el otro además que le había pegado a su padre varias veces, hasta el extremo de haberle roto la nariz, que es el que luego ha manifestado sus condolencias a la familia de Belén Cortés y que espera que la justicia actúe con la contundencia debida? ¿Por qué estos chicos estaban en un piso tutelado y en manos de una pobre educadora social que, en caso de que se hubieran revelado, como hicieron ayer, pues los resultados ahí están? Pues esa es la pregunta. ¿Cómo es posible? Es decir, ahora vamos a estudiar en esta instrucción, me imagino que se abrirá una buena investigación. No olvidemos que esta señora ha fallecido en su puesto de trabajo. Es un accidente laboral. Me imagino que la Inspección de Trabajo tomará medidas también y habrá una investigación profunda en la cual se tendrá que ver y estudiar los protocolos que hay actuales y vinculados con la ley del menor. Pero la pregunta esa es muy difícil, porque no hemos tenido acceso a todas esas supuestos hechos ilícitos que han cometido a lo largo de anteriores, porque nosotros nos basamos ahora mismo en este hecho. Pero si esos hechos son ciertos, que han salido a la luz, que estos menores han cometido esos hechos ilícitos, incluso hasta 27 o 35, me parece, robos, habrá que ver si eso se ha denunciado o se ha anotado como una incidencia, porque yo no tengo constancia de que todos esos hechos hayan pasado a Fiscalía de Menores. Es decir, habrá que estudiar si eso se ha anotado como una incidencia o se ha denunciado como un posible quebrantamiento de medidas en el cual la Fiscalía de Menores y el juzgado habría tenido que intervenir. Es que desconozco, por eso no se puede responder a esa pregunta en este momento. Y le pregunto por último, señor Montaño, ¿qué consecuencias tiene para estos menores el haber acabado con la vida de una persona? Pues una consecuencia que podríamos equipararla a un robo con fuerza en casa habitada, unos 5 años.
O sea, un internamiento durante 2 o 3 años, me imagino, ¿no? En un centro de menores. La pena máxima, atendiendo a la edad, es que estamos hablando de una edad que incluso ha podido ser, no ha podido ser responsable criminal por poco de tiempo, pero podríamos hablar de una pena de internamiento de 5 años. Perdón. 5 años. 5 años de internamiento como mucho, después de quitarle la vida a una persona. Bueno, ¿queréis preguntarle algo al señor Montaño, al abogado de María Belén? Aquí hay una pregunta de fondo que a mí me gustaría hacer Creo que es un debate de fondo que tenemos que abrir como ciudadanos, en España en particular, y es la edad penal de los menores, ¿no? ¿En qué momento? Porque esto en otros países es variable, en otros países es más baja. En España, por debajo de los 14 años, un menor no es posible que sea condenado penalmente. Y esto creo que exige una reflexión. No sé desde el punto de vista del experto si esto es un debate que se debe abrir o no, o cuáles son los condicionantes técnicos que impiden abrirlo, pero parece mentira, como bien ha deslizado Antonio desde el comienzo del programa, que los hechos cometidos son hechos, en fin, violentos, ¿no? Asesinatos, en fin, todo tipo. Creo que como sociedad madura que somos debemos abrir este debate. No sé qué opinión tiene usted. Completamente de acuerdo. Vamos a ver, la ley penal de menor ya está anticuada, entiendo. Los menores de ahora no son como los menores de antes. Me parece, lo he oído a una compañera de Belén, no son los mismos menores. Es decir, el acceso a todo tipo de información, el acceso a todo tipo de internet, el acceso, es decir, los menores están, y sobre todo la protección que se le da al menor, es una protección que podríamos decir excesiva, pues no lo sabemos, pero sí que hay que valorar y efectivamente abrir ese cajón. No es fácil porque tendría que entrar el legislador. Es decir, es que también estamos, la Fiscalía, el juzgado y los profesionales estamos sometidos al imperio de la ley. Efectivamente, no se pueden poner penas más altas de las que están estipuladas en los tipos penales. No se pueden poner medidas, porque aquí no son penas de prisión, sino ni penas, son medidas. Es decir, hay que abrir un melón, perdona por el concepto, muy grande, porque el legislador se tiene que mojar, el legislador tiene que realizar algo. Pero esto yo creo que, y quiero trasladar el pensar de la familia, que desgraciadamente, y dado la vocación absoluta que tenía Belén en su trabajo y las ganas y el miedo que ella a lo mejor se lo comía, porque ella lo que quería era siempre ayudar a sus menores, pues quizás, y la familia es el único fruto que puede sacar de esto, es que sea la última y que sea pie a un cambio legislativo, a un cambio de prevención, a un cambio de protocolo, pero que sea la última persona que pasa por este calvario y sobre todo por la familia. No, aquí la reflexión que hay que hacer es por qué a una menor de 14 años se le permite prescindir del consejo de su padre para abortar, por ejemplo, si no recuerdo mal, en virtud de la ley del aborto, no, 14 o 16. Creo que era 16. No, a ver, 16, Julio, 16. Para el aborto es 16 años. No, pero había otras cuestiones vinculadas al cambio de sexo, cosas así, que ya desde los 14 se pueden prescindiendo del consejo de su padre, para decir, y la autoridad del padre, o de los padres, ¿no? Madre y padre, lógicamente. Y sin embargo, se le considera, por tanto, a una persona con capacidad de discernimiento y adulta. Pero para asesinar se le considera un menor. Si tú asesinas, pues eres una persona que no tienes, en fin, toda la capacidad de discernir entre el bien y el mal, aparentemente, ¿no? Según esto. Y esto es lo que tienen que reflexionar los legisladores, para saber, oiga, esto no es una contradicción. O para votar a partir de los 16 años, como quieren algunos partidos. Y sin embargo, matas a alguien con 16 años y dices, no, es un menor, cuidado, no tiene, el señor, su responsabilidad. Claro. Bueno, pero en fin, pero al final acabas en un centro de esto de menores de 5 años y a casa. Efectivamente, eso habrá que responderlo, pero no sé si habrá operadores jurídicos o compañeros ahí en el plató, pero es que estamos sometidos a lo que dispone la ley. Es que por eso, que aquí lo que cambia, habrá que cambiar la ley del menor. Claro, igual que podríamos decir las culpas al juzgado, a la fiscalía, pero es que la fiscalía y el juzgado también está sometido a lo que pone la ley. Es más, el equipo técnico ha escrito al juzgado de menores las medidas que proponen, porque hacen un informe estudiando el hecho ilícito que se ha cometido, la estructura familiar del menor, proponen medidas que son medidas tasadas, es decir, hay que modificarlo y si esta desgracia sirve para realizar algo, bienvenido sea. Yo quería preguntarle, porque ahora, lógicamente, con este asesinato tan salvaje,
pues todo el mundo está enfocando el tema por este lado, ¿no? Es decir, ¿no? La ley penal del menor, etcétera. Pero también es verdad, yo lo digo no hace mucho, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid decía que más del 90% de los menores y jóvenes infractores que entran en estos programas no reinciden, no vuelven a reincidir. Entonces, a lo mejor deberíamos pensar en un tipo de ley en función de los delitos cometidos, porque, a ver, no es lo mismo, ¿no? A mí la práctica me dice lo contrario. Es decir, estamos en un centro de cumplimiento de medidas judiciales. El menor que ya está en ese centro es porque previamente antes ya se le ha dado una oportunidad. Es decir, normalmente son reincidentes. O el hecho que ha cometido es un hecho grave. Bueno, por lo tanto, partimos de ahí. La Fiscalía de Menores y el Juzgado de Menores intenta sobre todo que el menor no pase a ese centro, porque ese centro es un paso más. Ahora, que ese paso más se queda corto, es lo que habrá que estudiar. Muy bien, pues don Raúl Montaño, abogado de la familia de María Belén Cortés, gracias y buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión, gracias. Julio, que no has comentado nada, si quieres decir algo y vamos a... Por extraer algún bien de esta tragedia. Primero, ojalá se tomen las medidas pertinentes para que las trabajadoras, los trabajadores sociales trabajen en unas condiciones más o menos seguras, para que una tragedia así en el futuro se antoje inconcebible. Y segundo bien que podemos extraer de esto es la reivindicación de la tarea, de la vocación de los trabajadores sociales, que es reintegrar a menores descarriados, por decirlo de alguna manera, en la sociedad. No se me ocurre una tarea más noble. En realidad, redimir a un menor que está condenado por las circunstancias que ha vivido en su infancia, por dramas que nosotros no podemos siquiera imaginar, etcétera, etcétera. O por una precaria educación de sus padres. A mí lo que me preocupa es que esta reflexión solo se produzca después de que haya ocurrido una tragedia así. ¿Por qué una persona como Belén trabajaba, como la víctima, trabajan en unas condiciones así? ¿Cómo se ha necesitado una tragedia de esta magnitud, un asesinato tan violento, tan salvaje, como comentaba Esther, para que nos hayamos detenido a reflexionar, a considerar la situación en la que trabajan, en la que faenan los trabajadores sociales? Esto se debería haber considerado antes. Pero bueno, nos queda el consuelo de extraer algún bien de este drama. Bueno, que por lo menos se pongan medidas para que no vuelva a repetirse, lógicamente.